Acompáñeme en su Biblia a la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 11, que son los pasajes que estudiaremos en esta mañana. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al 11. Aquellos que les gusta tomar nota, el título de esta enseñanza es un diligente deber que nos guarda de la apostasía. Un diligente deber que nos guarda de la apostasía. Vamos a leer entonces esta porción. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Señor, es un milagro que hoy podamos tener tu palabra traducida a nuestra propia lengua. Es una gracia divina que hoy podamos conocer tu voluntad mediante la palabra escrita que has dado a tu iglesia. Y hoy te rogamos que nuestro corazón responda en obediencia a tu verdad. Hoy como tu siervo reconozco mi total necesidad de que sea tu Santo Espíritu dirigiendo este momento, para que no sean palabras de hombres, sino tus palabras. Para que aquellos que han creído sean animados, consolados, exhortados, pero también para que aquellos que no han creído puedan ser llamados a que vengan a ti en arrepentimiento y fe. Usa este vaso frágil, Señor, para gloria de tu nombre. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén y amén. Hemos aprendido entonces el contexto de la segunda carta de Pedro. Pedro está próximo a su partida y la herejía, el error, la apostasía va en aumento. Pedro entonces diligentemente se dirige a la iglesia para formarla como un ejército que debe tener todas las herramientas necesarias para no ceder a la apostasía y el engaño. ¿Pero qué es apostasía? La apostasía es el abandono de la fe en Cristo, el apartarme de quién es Cristo para seguir falsas enseñanzas promovidas por los hombres. Esa es la apostasía. Y la Escritura nos enseña que en los últimos tiempos la apostasía va en aumento. Es decir, que muchos que un día afirmaron con su boca creer en Jesús, luego dirán que no creen en Él y se irán tras otras enseñanzas. Y esos últimos tiempos empezaron desde la ascensión de Cristo. Desde el momento en que Él parte, estamos en los últimos tiempos y la apostasía va en aumento. La apostasía es una realidad terrible de nuestro tiempo y es un mal que va a una velocidad mayor que la pandemia en la que nos encontramos. Hoy los hombres están completamente turbados en cierto sentido por este mal que aqueja nuestros cuerpos, pero muchos han bajado la guardia contra un mal que tiene en juego no un malestar físico, sino la eternidad de las personas. Y Pedro entonces escribe esta carta para protegernos de ese virus que va en aumento, que es la herejía, el engaño y el error. Y para esto, en esta sección nos enseñó dos cosas. Del versículo 3 al 4 nos mostró qué es lo que Dios ha hecho por nosotros
al dotarnos con una preciosa salvación. Y del versículo 5 al 11, ahora nos muestra la responsabilidad que tenemos luego de haber disfrutado de esta salvación. Pedro, al igual que lo hizo en su primera carta, siempre establece el fundamento de la preciosa salvación de Dios. Y luego nos manda a hacer. El cristianismo es esto: primero viene la fe y luego vienen las obras. Pero por obras nunca obtendremos fe. Pero una fe sin obras no es una fe real. Así que hay una hermosa mezcla entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Nuestra tarea no es preguntarnos dónde termina una y dónde empieza la otra. Nuestra tarea es entender que Dios gobierna soberanamente sobre todos. Y nuestro deber, hacer todo como si dependiera de nosotros. Esa es la forma más sensata de vivir en este mundo. Pero cuando hablamos de salvación, la salvación empieza en Cristo, se sustenta en Cristo y es consumada en Cristo. Por eso la salvación es monérgica, es decir, hay una sola fuerza y es la de Dios. El hombre no aporta nada para su salvación, o bueno, sí aporta algo: pecar, pecar y pecar. Es lo único que hacemos. Pero es Dios quien salva, es Él quien sustenta y es Él quien consuma. Pero en la santificación no es monérgico, es sinérgico. Es decir, el Espíritu Santo nos santifica, pero es nuestro deber santificarnos. Nadie podrá decir: es que no soy santo porque Dios no me hace santo. No, es mi deber crecer en santidad. Y eso es lo que hoy el apóstol nos enseña. La santificación es un medio para hacerle frente a la apostasía, al engaño y al error. Pero mire, ¿qué nos mostró Pedro en el versículo 3 y 4 como dotación o equipaje para poder hacerle frente a la apostasía? Y esta es una buena pregunta. ¿Estoy preparado para no ceder a la apostasía? ¿Estoy preparado para no ser arrastrado por la herejía y el error? Veamos cuáles son las características de una persona que difícilmente podrá ser arrastrada por la apostasía. Lo primero que nos enseñó Pedro en el versículo 1, 2, 3 y 4 es que todos los que han sido salvos por gracia, no por mérito, han recibido una preciosa fe, tan preciosa como lo de los apóstoles. Una preciosa una fe salvífica que nos da vida, pero nos permite creer en el Evangelio. Y esa fe ha sido dada a aquellos a quienes Dios llama por gracia. Quienes han recibido esta fe divina no serán arrastrados por la apostasía y el error. Pero también nos enseñó el apóstol que aquellos que el Señor ha llamado, los ha dotado con su favor y su bienestar, el cual crece a través del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que todo aquel que está creciendo en el conocimiento de Cristo, gracias a esa fe que nos fue dada en la justicia de Cristo, no será arrastrado por el engaño. Aquel que está disfrutando de esa provisión divina para tener una vida de piedad, gracias a la obra de Jesús, no caerá, porque lo vimos el domingo pasado. Nos ha sido dado todo lo necesario para vivir una vida de piedad, una vida de obediencia a Dios. Pero otra característica de aquellos que han recibido esta preciosa fe que nos guardará del error y la apostasía es que están huyendo de la corrupción de este mundo y no viven más bajo los deseos de la carne. Alguien que ha sido traído a vida está lidiando con el pecado. Pero si estas características no están en una vida, esa persona será arrastrada fácilmente por el engaño y el error, si es que ya no está bajo el engaño y el error. Pero ahora pasa a decir
que hay unas virtudes que deben hacerse evidentes en aquellos que han sido salvados. Pedro se refirió entonces en los primeros versículos a la obra de Dios para salvarnos. En los versículos que vamos a ver hoy, enfatiza nuestro deber en la santificación. Por eso la estructura de esta sección es sencilla. Primero, nos llama a ser diligentes en nuestra santificación. Segundo, muestra las consecuencias positivas de santificarnos, pero también las consecuencias negativas de no hacerlo. Y por último, nos invita a examinarnos, a afirmarnos en nuestra fe, para ver si la luz que creemos tener realmente es luz y no es oscuridad. Arranquemos entonces con esta sección. Dice el versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid. En esta sección hay dos imperativos, acá tenemos el primero. Y la orden que está dando el apóstol Pedro es, debemos hacer todo lo que dependa de nosotros para cumplir con esta tarea. Toda nuestra fuerza, toda nuestra energía debemos encaminarla. ¿Puesto que hemos sido justificados en Cristo, puesto que hemos sido salvos por gracia, puesto que hemos recibido todo lo necesario para tener una vida piadosa, puesto que estamos huyendo de la corrupción. Si Dios nos ha dado entonces todo para ser piadosos, Pedro ahora nos está diciendo, entonces esforcémonos en ser piadosos. Hermanos, la vida cristiana no es un ejercicio pasivo donde digo, y Dios me salvó, y ahora estoy acá quieto esperando a que Él venga por mí. Él me salvó y ahora mueve mi corazón a que viva por Él, para su gloria, para su honra, con toda fuerza y con toda diligencia. Este es el corazón de la ética cristiana. Trabajamos para crecer en nuestra vida virtuosa porque Dios ya hizo todo lo necesario para poder vivir de manera piadosa. Esa es la vida cristiana. El cristiano no trata de ser santo para ser salvo, porque la salvación no es por obras. Aquel que ha sido salvado hace todo para vivir en santidad porque es salvo, no para ser salvo. Pero si no hay un santo deseo por la santidad, es porque no he sido traído a vida. Es porque aún no soy salvo y por eso no deseo ser santo. No puede haber un solo salvo que no anhele ser santo. ¿Ve lo importante de esto? Entonces, siendo conscientes de la vida de piedad que nos fue dada por el poder de Dios y el conocimiento de Cristo, ¿qué debemos hacer ahora? Añadir 7 virtudes que menciona Pedro. La primera, virtud. La segunda, conocimiento. La tercera, habla de paciencia, habla de piedad, habla de afecto fraternal, habla de amor y, ¿cuál se me escapó? Y dominio propio. Estas son las 7 que él menciona. Y estas 7 deben ser trabajadas por cada creyente. Pero arranca con algo precioso. Dice, añada virtud a la fe. No está diciendo, añadan fe. No está diciendo, obtengan fe. ¿Sabe qué está diciendo Pedro acá? La fe ya les fue dada y les fue dada por gracia. Hermanos, la razón por la que tenemos fe para creer es porque un día Dios, por el puro afecto de su voluntad, sopló vida a través de su Santo Espíritu y nos dio fe para creer en la verdad del Evangelio. Nosotros no tratamos de obtener fe, nosotros alimentamos la fe que ya nos ha sido dada. Y la alimentamos al oír la palabra de Dios, porque dice la Escritura que la fe viene por el oír la palabra. Pero esta fe ya fue obtenida. Así que lo que empieza diciendo entonces es, a esa fe preciosa añádanle, hermoséenla,
con estas virtudes, con estas cualidades. Y hay que hacer una nota aclaratoria importante. En el mismo momento en que nosotros nacemos de nuevo, es decir, aquel momento que el corazón de piedra es quitado y se pone uno de carne, en ese momento Dios nos da todo lo necesario para vivir una vida santa. Pero tristemente, el mal uso que damos a esa provisión divina hace que aún sigamos pecando. Así que del cristiano no se espera una obediencia perfecta, pero sí una obediencia sincera. Un diligente esfuerzo por ser santo. Nuestra obediencia en este mundo nunca será perfecta, pero nuestra obediencia sí es perfectible y debe crecer a diario. Si tú estás en un estado donde dices, ok, yo ya no soy lo que era antes, pero no hay un interés en ti por ser mucho más de lo que eres hoy, has entrado en un terreno peligroso. Has entrado en el primer camino para empezar a tener un cristianismo mediocre y conformista. Un verdadero creyente a diario siempre está entendiendo que aunque no es lo que era antes, hay mucho adelante que tratar. ¿Qué es virtud? El término que está utilizando Pedro traduce excelencia moral y está relacionado con lo que ya mencionó en los versículos anteriores, la excelencia de Jesucristo, ¿sí? Pedro está diciendo, a esa fe que Dios ya nos dio por gracia, debemos añadirle diligentemente el querer tener el carácter de Cristo, el querer vivir como Cristo vivió. Pero alguno dirá, ¿quiere decir entonces que debemos ser tan perfectos como Cristo? Sí y no. Sí, porque es nuestra responsabilidad cada día de nuestra vida dar todo para ser más como Jesús. Pero entendemos que es imposible porque nadie en este mundo podrá tener la impecabilidad de Cristo. Porque primera de Juan dice que todos hemos pecado y que el que dice que no es pecador es un mentiroso. Pero aunque sabemos que pecamos, estamos viviendo cada día para ser más como Cristo y menos como nosotros. Si alguien dice, es que yo ya soy salvo y no tengo que santificarme, es un mentiroso. Pablo lo advirtió en el capítulo 6 de Romanos. ¿Qué diremos entonces? ¿Pecaremos para que abunde la gracia? De ninguna manera. El que ha creído verdaderamente anhela ser santo. Nunca se conforma con una vida de pecado. Pero hay un día que esperamos en el que ya no pecaremos más. Ese día en que este cuerpo de pecado será quitado y recibiremos nuevos cuerpos, cuerpos glorificados que ya no pecarán más. Por eso anhelamos su regreso. Pero mientras ese día llega, todos los días estaremos lidiando con la tentación y el pecado. Pero cada día deberíamos terminar mirando a Cristo y haciendo todo para ser más como Él. Así que lo primero que tenemos que hacer a esa fe es añadir el carácter de Cristo, es ser como Él, tener esa excelencia moral. Nunca la lograremos perfectamente en esta tierra. Si tú sientes que eres demasiado santo, déjame decirte que estás engañado y eres un arrogante. Nunca podremos sentarnos y decir, ya llegué al nivel de santidad que debería llegar. Jamás. Pero sí podemos decir con el apóstol, ya no soy lo que era antes, pero aún veo la meta y veo cuánto me falta por ser como Cristo. Y cada día aprieto más las tuercas de mi caminar. ¿Está ese deseo piadoso en ti? Es importante entonces aclarar que esta tarea que Pedro nos va a mostrar no es jerárquica. No es que primero logro tener virtud, luego entonces adquiero conocimiento. No, lo que está diciendo es que tienen que darse de manera simultánea. A la par tengo que estar trabajando en todas
estas características. Pero déjeme afirmar algo más. Hermanos, estas virtudes deben ser desarrolladas no para obtener salvación, sino como evidencia de nuestra salvación. Y de entrada tengo entonces que hacer otra nota aclaratoria. Si tú no has creído en Cristo, si tu corazón de piedra no ha sido cambiado en un corazón de carne, estas virtudes será imposible que se vean en ti de manera sólida y permanente. Sin la fe que da Dios, nadie puede tener un carácter piadoso. Pero cualquier intento de carácter piadoso sin Cristo es temporal y superficial. Nadie puede ser santo sin Cristo, pero ningún intento de santidad en esfuerzos humanos puede hacerme salvo. ¿Nota la diferencia? Solo aquel que es salvo puede ser santo. Pero alguien que intente ser santo para ser salvo, nunca lo logrará. Porque la santidad requiere un fundamento, la fe que Dios da en Cristo Jesús, y sin ella es imposible. Pero luego dice que a esa excelencia moral, hablando del carácter de Cristo, debe añadírsele ¿qué? Conocimiento. Y este conocimiento Pedro lo menciona varias veces en sus cartas. ¿Conocer qué? Conocer íntima, plenamente a Dios. ¿Quién es Él? Sus características, qué ha hecho, qué está haciendo y qué va a hacer. Todo el que ha recibido la fe salvadora quiere ser como Cristo, pero quiere conocerlo más. Pero a ese conocer más a Cristo también se le debe acompañar con dominio propio, dice Pedro. ¿Qué es dominio propio? Es la disposición a no ser arrastrado por mis deseos o por mis impulsos. Y esto es muy importante, iglesia. Mientras estemos en estos cuerpos de pecado, siempre tendremos que lidiar con la tentación. A diario se van a levantar deseos en nuestra carne que quieren rebelarse a la voluntad de Dios. Ser cristiano no es que la tentación desaparezca. Ser cristiano no es pensar que la tensión con el pecado ya no exista. No, el cristiano y el no cristiano son tentados en sus sentimientos y en sus impulsos. La diferencia es que el cristiano ha recibido de Dios todo lo necesario para ejercer dominio propio y no ser arrastrado por sus deseos y por sus impulsos. Pero esta carne nos va a atacar continuamente a querer ir en una dirección contraria a lo que Dios establece. ¿Pero qué está diciendo el apóstol? Tengan dominio propio. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios les ha sido dada y la fe necesaria para hacerlo les ha sido dada. Pero no podré desear conocer a Dios. No podré tener dominio propio sobre los impulsos y el pecado si no he sido primero salvado por Cristo. El dominio propio es una virtud que Dios da. Nosotros lo que hacemos es fortalecerla. Pero a ese dominio propio debe añadírsele paciencia, sí. Observe entonces bien, el que ha sido salvo, el que tiene esa fe salvífica, desea ser como Cristo. Pero a la par, mientras desea ser como Cristo, también desea conocerlo más. Pero mientras lo está conociendo más, quiere dominar sus impulsos y sus deseos para no hacer cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Pero cuando eso pasa, también es paciente. Y el griego acá es perseverante y persistente. Es decir, espera seguro en lo que Dios ha prometido.
Sí, van a haber momentos en que parece que las promesas de Dios tardan, en que lo que Él ha prometido parece no verse de forma tangible en nuestras vidas, pero aquel que ha sido salvo espera pacientemente, persevera en medio de la espera, aunque la tormenta sea fuerte y larga, aunque el enemigo se levante con fuerza y con poder, espera paciente y seguro en lo que Dios ha prometido. No se desanima, pues sabe que Dios cumple lo que promete, aunque no se dé en la forma que queremos ni en el tiempo que deseamos, pero esperamos en Él. Pero a esa paciencia dice que hay que añadirle piedad. Piedad, ya lo vimos, es una vida de obediencia, de devoción a Dios. Sí, el que ha sido salvo entonces también desea obedecer a Dios, ser devoto a Dios, permanecer en la presencia de Dios. Como lo dijo Calvino, corandeo, una vida en la presencia de Dios. El que ha sido salvo cada día quiere más, y entre más lo conoce, más quiere, y entre más se deleita en Él, más anhela su presencia. Pero a esa vida de piedad y de obediencia debe añadírsele afecto fraternal. ¿Y qué es el afecto fraternal? Es ese cálido amor que damos a los demás. Es el trato que damos a los demás como si fueran tan importantes para nosotros o aún más que nuestros hermanos, que nuestros padres, que nuestros hijos, que nuestro cónyuge. Ese afecto fraternal. Ok, el Señor me salvó. He crecido en su conocimiento, pero no he crecido en mi amor a los hermanos. Algo está mal. Porque así como crezco en lo vertical, tengo que crecer en lo horizontal. Un cristianismo santo crece en devoción a Dios, crece en conocimiento a Dios, pero también crece en amor a sus hermanos. Si no estoy creciendo en un amor fraternal por el cuerpo de Cristo, algo está mal en mi conocimiento de Dios. Porque de manera natural viene ese deseo de amarle. Y sí, antes era un antipático, pero no, ahora saludo. Ok, ahora saludo. Entonces ya no es suficiente saludar. Ahora estoy dispuesto a servir a mi hermano. Y hay un aumento continuo en estas disposiciones que Dios da. Pero a ese afecto fraternal hay que añadir amor. Y el amor cubre todas. ¿Qué es amar? Es la disposición de dar mi vida por el bien de otros sin esperar nada a cambio. Ese fue el amor que Cristo nos mostró. Se dio a sí mismo sin esperar nada a cambio de nosotros. Y así hemos sido llamados a amar. O sea que al leer esto, podríamos decir más o menos que lo que Pedro está diciendo es: iglesia, adelante, ya recibimos fe. Sido salvos, tenemos todo para ser piadosos, pero a ese regalo hermoséelo, añádale el carácter de Cristo. Pero logró el carácter de Cristo, no se siente satisfecho. Ahora adquiera más conocimiento de Dios, pero ya adquirió más conocimiento de Dios, ahora crezca en dominio propio. Está creciendo en dominio propio, no se deje llevar por sus impulsos y emociones, pero también crezca en su paciencia. Ya está creciendo en su paciencia, todavía no se siente, porque ahora tiene que crecer en su piedad y en su obediencia. Pero mientras está creciendo en su obediencia, tiene que estar creciendo en el trato afectuoso a sus hermanos. Tiene que estarse preocupando por otros, no solo por usted. Pero ya lo hizo, no se siente todavía. No busque ser servido, sino que sirva y ame como Dios le ha amado. Esa es la vida cristiana. Y al escuchar estas cosas podríamos decir: pero ¿quién puede hacer tal cosa? Aquellos que han recibido la fe de Cristo. Por eso la vida cristiana es imposible para esfuerzos humanos. La vida cristiana solo es posible para alguien que ha sido salvado por gracia. Y por eso muchos viven frustrados, y lo hemos hablado ya muchas veces, porque intentan vivir como algo que no pueden ser. Y no hay nada más frustrante que querer tener dominio propio, que querer ser paciente, que querer ser amoroso, que querer ser piadoso, sin poder serlo.
Por eso si tú no has creído, ni intentes hacer esto. Lo primero que necesitas es que tu corazón de piedra sea cambiado por uno de carne. Pero si has creído y ves al espejo un débil hombre, una débil mujer, sin la capacidad de ser santo, déjame decirte que estás equivocado. Porque a pesar de tu debilidad y a pesar de la mía, hemos recibido todo lo que necesitamos para hacer lo que Él manda. Así que es necesario que hoy ajustes tu mente con lo que dice la verdad. Esto parece imposible, lo es para aquel que está sin Dios, pero aquel que está en Cristo es posible. Hermano, claro que podemos vivir vidas santas, no perfectas como deseamos, pero sí sinceras como Dios lo ordena, y creciendo cada día en santidad. Así que ya logró lo primero, no se siente, levántese y siga cultivando las demás virtudes. Por eso la vida cristiana no da pie para estancarnos. En el cristianismo estamos avanzando o estamos retrocediendo. Mucho cuidado con esa frase común en nuestro tiempo. Es que estoy atascado, es que llevo como un tiempo estancado en mi caminar con Dios. Eso es falso. En el cristianismo o estás creciendo en santidad o estás creciendo en pecado, pero nunca estamos estáticos. Si tú no estás creciendo en santidad, estás creciendo en pecado, pero no hay un término medio. Algunos asemejan la vida cristiana como estar nadando en el mar. Cuando tú dejas de bracear, serás llevado a un lado o serás llevado al otro, pero nunca estarás estático. Así es la vida cristiana. O estás creciendo en santidad o estás retrocediendo en pecado. ¿Cuál es tu condición hoy? El descuido de estas virtudes hace que las personas sean propensas a la apostasía. Es decir, si en tu vida estas virtudes no están siendo trabajados, eres un buen candidato para apostatar. Porque si estas virtudes no están, serás fácilmente arrastrado por el engaño y por el error. Pero ¿cuál es la consecuencia de vivir en estas características? Vamos al versículo 8. ¿Cuál es la consecuencia positiva? Léalo conmigo, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque si estas cosas están en vosotros, pero ¿qué dice? Y abundan. Es decir, no nos conformemos con que estén. Seamos diligentes en que abunden en nosotros. Ay, Señor, tú me llamas a no enojarme. Ok, antes me enojaba cada vez que mi esposa me pedía un favor. Ahora me pide el favor y me enojo, pero lo hago. Qué bien, lo lograste, pero quiere decir que tu tarea al siguiente día ya no solo es hacerlo, sino hacerlo sin enojarte. Y no vas a estar tranquilo hasta que lo hagas sin que no haya enojo. Pero la próxima vez ya no solo esperarás a que te lo diga, sino que lo harás antes de que se lo diga porque la amas. Esa es la santidad. La santidad no es un cambio inmediato y perfecto en todas las áreas de nuestra vida. Es un crecimiento continuo. Y sí, tristemente, tropezamos, caemos. No porque Dios no nos haya dado lo necesario para estar firmes. Es porque nosotros los descuidamos. Descuidamos esos medios de gracia. Pero aquellos que abundan en estas cosas no estarán ociosos. Lo que traduce esta palabra es no serán inútiles, no serán improductivos, estaremos dando mucho fruto. Recuerda lo que nos enseña Gálatas, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Pero cuando el fruto del Espíritu no abunda en nosotros, entonces abundarán las obras de la carne, celos, iras, contiendas, arrebatos de ira, disensiones, inmoralidad y demás perversidades. O vivo en el Espíritu o vivo en la carne.
Pero si abundan estas virtudes, daremos fruto. No seremos inútiles. Pero ¿cuál es la consecuencia negativa? Mira el versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas, ¿cuáles cosas? La fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el amor, el afecto fraternal, el amor. Si estas cosas no están, tenemos la vista corta, somos ciegos y olvidamos la purificación de nuestros antiguos pecados. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es tener la vista corta? Es la incapacidad entonces de un creyente para poder ver con claridad las promesas gloriosas que Cristo nos ha dado. Cuando un creyente deja de trabajar en estas virtudes, todo empieza a nublarse. Deja de ver con claridad lo que Dios enseña en su palabra y empieza a ver las ofertas de este mundo como opciones válidas. Cuando bajamos la mirada de Cristo, todo empieza a nublarse alrededor. El gozo de nuestra salvación se apaga. La ansiedad y la angustia aparecen. La irritabilidad, el enojo y los impulsos empiezan a ganar un terreno que antes no tenían. Y empezamos a ver lo que Dios hizo y ya no lo vemos con el brillo y la alegría que antes lo veíamos. Cuando miras atrás y recuerdas el día de tu salvación, tu corazón vuelve a sentir alegría y gozo por tan sublime acto de bondad. Vuelves a emocionarte al recordar aquel día que fuiste a las aguas para dar fe pública de que tú fuiste lavado y limpiado por la sangre del Cordero. Pero, oh, mi amigo, si miras atrás y ya no recuerdas estos actos con alegría, si tu corazón no palpita de emoción por esta salvación tan grande, es porque estás descuidando estas virtudes y has perdido el gozo de tu salvación. Y es el momento de que sean avivadas. Pero ¿quiere decir este texto que la salvación se pierde? De ninguna manera, y ya lo vamos a ver. Mire lo que dice el versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad ser firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeráis jamás. El otro imperativo de esta sección, procurad. Lo que está diciendo es, afirmen ese llamado, afirmen esa elección, afirmen la vida que Dios les ha entregado. Porque haciendo estas cosas no caeráis jamás. ¿Qué quiere decir no caerás jamás? ¿Quiere decir que aquel que cumpla con estas virtudes no caerá en pecado? No es lo que está diciendo el texto. Por eso necesitamos ver el contexto. ¿De qué viene hablando Pedro? Desde las herramientas necesarias para no caer en la herejía, para no caer en la apostasía. Pedro entonces está diciendo, hermanos, si ustedes viven en esta condición, si son diligentes en estas virtudes, están dando constancia de que su salvación es real. Están dando una evidencia de que su elección y su vocación son ciertas. Jesús lo dijo en Lucas de una forma diferente. Examinen que la luz que creen tener sea luz y no sea oscuridad. Este punto es muy importante, porque lo que nos está mostrando Pedro acá no es el peligro de no ser recompensados con la vida eterna. Es el peligro de que no seamos salvos creyendo que sí lo somos. Cuando Pedro está diciendo, sean celosos en afirmar su llamado y su elección, lo que quiere decir es que la falta de diligencia en estas virtudes puede ser una señal de que aún no somos salvos. Pedro está diciendo, mis hermanos, hemos recibido todo para crecer en santidad, pero escúchame, si el deseo por tener el carácter de Cristo no está en tu corazón, si el deseo por conocer más a Cristo, si el deseo por crecer en dominio propio, si el deseo por ser paciente,
por tener afecto fraternal, por tener una vida piadosa y por tener amor, si ese deseo no está en ti, hay muchas razones para dudar de nuestra salvación. Porque todo el que es salvo recibe estas disposiciones, pero el que no es salvo no las tiene. Y mucho cuidado con los profesantes, porque muchos caminan creyendo que son algo sin serlo. Sí, ahí voy tratando de cambiar. Miren, esa respuesta de tratando de cambiar solo es una evidencia de que no estás haciendo nada para cambiar. Cuando tú hablas de tu pecado sin dolor y sin vergüenza, es porque no estás haciendo nada para dejar de pecar. Sí, es que todos somos pecadores, sí. Pero no somos hombres que practicamos el pecado. ¿Por qué? Porque hemos recibido la provisión de Dios para no vivir más en esta condición. Así que la confirmación de que mi salvación es real es que hay un progreso en mi santificación. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que no caeremos en pecado? Sí, tristemente pecaremos, pero no apostataremos, no permaneceremos en un estado de pecado. ¿Por qué? Porque Dios así lo ha prometido. Quien vive estas virtudes podrá verse tentado en algún momento por la herejía, pero no permanecerá en ella. No apostatará de la fe. Alguien escribió, por lo tanto, la evidencia tranquilizadora de nuestra elección es la semejanza a Cristo. Es decir, estoy seguro de mi elección, de mi salvación, porque veo cómo Dios cada día me está haciendo más y más a la imagen de Cristo. Sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque antes no amamos a Dios y ahora lo amamos. Pero no puedo pensar que amo a Dios si mi vida no está en sintonía con lo que el apóstol enseña. No puedo pensar que amo a Dios si no estoy creciendo a la imagen de Cristo, si no hay un deseo por conocerlo, si no hay dominio propio, si no hay paciencia, si no hay piedad, si no hay afecto fraternal, si no hay amor. Y no estoy diciendo de manera perfecta. Puede que esté en una pequeña medida, pero tiene que estar. Y puede crecer, pero debe estar. Todos tenemos una medida de gracia distinta, pero debe haber una medida. Si no están, hay razones para dudar. La salvación no es por obras, pero las obras sí son una evidencia de nuestra salvación. ¿Estás haciendo todo lo posible por alcanzar esta excelencia moral? No por alcanzar la salvación, por ser santo. ¿Estás haciendo todo lo posible por aumentar tu conocimiento del carácter de Dios y su voluntad? ¿Estás haciendo todo cuanto depende de ti por fortalecer tu autocontrol y dominio propio? ¿Estás haciendo todo lo posible por aumentar tu paciencia y tu confianza en lo que Dios ha prometido? ¿Estás haciendo todo lo posible por aumentar y cultivar la piedad que Dios ordena y la obediencia que Él manda? ¿Está creciendo en ti el deseo de amar cada vez más a tus hermanos? ¿De conocer sus luchas y sus batallas? ¿O aún sigues ocupado solo de ti y de tus cosas? Porque no puede haber un crecimiento real en lo vertical si no hay un crecimiento en lo horizontal. ¿Cuánto tiempo llevas en la iglesia? ¿Y aún sigues sin llamar a tus hermanos? ¿Y por qué no los llamas? ¿Porque no los amas? Y si no los amas, tienes que estar preocupado.
porque es un mandato que Dios ha entregado, cuidar y ocuparnos los unos por los otros. ¿Aún solo te conformas con escuchar una enseñanza y salir corriendo rápido a tu casa? Pues si esto es real, eso tiene que cambiar por amor a lo que Dios ordena. Pero si no hay esa disposición de cambio, debe haber una inquietud. Porque Dios nos da todo lo necesario para hacer lo que Él ordena. ¿Estás haciendo todo lo posible por crecer en ese amor que experimentas ya en Cristo? Si estas cosas están en ti y aumentan, no serás infructuoso. Pero por eso no estás dando fruto, porque no estás siendo diligente en ellas. Pero si las haces, no tropezarás y entrarás al reino de Dios. ¿Quiere decir que si no las hago, no entraré al reino de Dios? No, es que todos los que entrarán al reino de Dios las practican. Si no las practicas, es porque no entrarás. ¿Ves la diferencia? No es practícalas para entrar al reino de Dios, no, es porque ya eres salvo, entrarás al reino de Dios y gozarás de esa ciudad de la que ahora hablábamos. Pero no es posible que alguien vaya a entrar al reino de Dios y estas cosas no estén creciendo en él. Así que este texto, y con esto termino, tiene dos direcciones importantes. La primera, decirle al creyente, ánimo. Estamos en tiempos peligrosos. La apostasía va en aumento. El error crece. Hermanos, no seamos ingenuos con esto. La teología de la prosperidad, el decisionismo, los movimientos apostólicos proféticos, todas estas herejías que hacen que las personas dejen de confiar en la suficiencia de la Escritura y necesiten poner su mirada en hombres, están causando que las personas se aparten de la verdad. Y esto lo digo con dolor y con temor, porque debemos temer como iglesia desviarnos. Porque muchos empezaron bien esta carrera, pero se han desviado. Y esto no lo digo con orgullo, lo digo con miedo. De que hoy por la gracia del Señor estamos corriendo bien la carrera. Pero a menos que seamos diligentes en estas virtudes, podemos ser parte de aquellos que terminen apostatando y cediendo al error y a la mentira. Creyente, sí, nuestra obediencia no es perfecta, pero Cristo nos ha dado todo para cada día crecer en nuestra vida de obediencia. Y no es en tus fuerzas, sino en las fuerzas de Él. ¿Estás en un momento difícil? ¿Has descuidado los medios de gracia? ¿El gozo de tu salvación se ha apagado? ¿Ya no ves con alegría lo que Cristo hizo por ti en la cruz? Hoy Pedro te está invitando, vamos, añade estas virtudes para que la ceguera sea quitada, para que ya no seas más infructuoso y ahora sí empieces a dar mucho fruto, para que ya no seas más inútil y seas útil a la extensión del reino de Dios. Vamos, ven a Cristo y fortalécete una vez más en Él para que estas virtudes crezcan en ti y vuelvas a experimentar el gozo de la salvación. Y estas virtudes te guardarán de la herejía que irá en aumento, porque no disminuirá. Pero la otra dirección de este mensaje es que si tú no has creído, mi querido amigo, si tú nunca has experimentado ese deseo fuerte, tangible de tener la vida de Cristo, si en ti eso no es un deseo y nunca lo ha sido, si no hay un deseo real por conocerlo, si no hay un deseo por tener dominio sobre tus pasiones, es porque no has creído. Así pienses que sí. Y lo que necesitas más bien en esta mañana es reconocer, Señor, aunque creí que te conocía, hoy entiendo que no.
Por eso la iglesia está llena de ex mentirosos, de ex ladrones, de ex adúlteros, de ex homosexuales. ¿Por qué? Porque todo el que el Señor toma le da un nuevo corazón. Y no quiere decir que el que fue librado del adulterio, de la fornicación, de la mentira, de la homosexualidad, no vuelva a lidiar con una tensión pecaminosa que quiere volverlo a llevar a hacer lo que antes hacía. Pero si has sido salvo, tienes todo en Cristo para no volver a cometer lo que un día practicaste. Pero si tú no estás en Cristo, podrás intentar no mentir, podrás intentar serle fiel a tu esposa, podrás intentar administrar bien tus recursos, podrás intentar no llevarte más por las inclinaciones homosexuales con las que lidias, podrás intentarlo, pero no podrás. Porque solo vendrá cuando Cristo te dé una nueva vida. A ti entonces te digo, no intentes primero cambiar, no. Ve a Cristo para que Él te salve y te transforme. Esa es la vida cristiana. No es tratar de ser buenos para ir al cielo, porque nunca podremos ir al cielo por obras. Es ir a aquel que vivió una vida de obediencia que nosotros no podemos vivir, para poder ir al cielo al cual nosotros no podríamos ir y recibir la disposición de obedecer de una forma que antes nosotros no podríamos. Termino con esta frase de Jonathan Edwards. Para un cristiano verdadero y fiel, la vida santa no es algo accidental, es su gran preocupación. Así como la tarea del soldado es luchar, la tarea de todo cristiano es ser como Cristo. ¿Está ese deseo en ti? Así que mis hermanos, hay un gran trabajo que nos espera y seamos diligentes. La apostasía va en aumento y veremos en el capítulo 2 cómo los herejes, los falsos maestros, atacan estas virtudes para poder engañar a muchos. Que el Señor nos ayude a estar firmes en la fe que nos ha dado y cultivando estas virtudes que ha entregado. Te invito a que inclines tu rostro y sea cual sea tu situación, ores en este momento. Si gozas de estas santas virtudes, puedes decirle: Señor, gracias porque eres tú quien ha puesto en mí el deseo de cada día ser más como tú. Sí, gracias porque anhelo ser como tú. Gracias porque estoy creciendo en tu conocimiento. Gracias porque estoy creciendo en paciencia, en dominio propio. Gracias porque es por ti y no por mí. Pero si estas virtudes en ti han menguado de tal forma que todo está nubloso y que la alegría de tu salvación ha menguado, aprovecha para decirle: oh mi Señor, he descuidado estas virtudes. La alegría de mi salvación se ha menguado. Perdóname por descuidar los medios de gracia y aviva hoy en mí estas virtudes, porque quiero que me devuelvas el gozo de mi salvación. Pero si al mirar estas virtudes te das cuenta que no están en ti, aprovecha este momento para decirle: Señor, sálvame, porque hoy entiendo entonces que no soy salvo y que aún tengo un corazón de piedra y por eso soy lo que aún soy. Dame un corazón de carne que te ame, que te obedezca, que se deleite en conocerte. En Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a tomar entonces la cena del Señor.